Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente al canal de YouTube. Esta semana vamos a estudiar juntos la lección número 2 de la escuela sabática que está enmarcada en el capítulo 6 del libro de Isaías. Analizaremos juntos la santidad de Dios, el llamamiento de Isaías y otras cosas más. Así que no te puedo decir, quédate hasta el final del video que hay muchas cosas que estoy seguro que aprenderás. Gracias por acompañarme aquí en el canal de YouTube. Yo soy el pastor Antonio Araujo y eres bienvenido, bienvenida aquí a nuestra comunidad del estudio de la escuela sabática. Esta semana habrá una pregunta para que tú respondas, así que yo quiero que vayas a los comentarios y ubiques el primer comentario del video. Habrá una pregunta para interactuar, será la pregunta de la semana y quiero ver qué piensas acerca del estudio que estamos esta semana desarrollando. La lección de esta semana lleva por título Crisis de liderazgo. ¿Tú te imaginas un país sin un líder? Aunque la verdad es que hay muchos países con líderes, pero que lamentablemente no están liderando, ¿verdad? Es una situación complicada, caótica muchas veces, donde otras instituciones u otros poderes pueden aprovecharse cuando no hay un líder dentro de un país o de una comunidad o dentro de una nación, como fue en el caso del pueblo de Israel. Vamos a analizar juntos Isaías capítulo 6 y vamos a estudiar cada día de la lección. Así que quédate hasta el final, no pierdas ningún detalle. Vamos a empezar comentando el día domingo de la lección de la escuela sabática y para eso vamos a leer el versículo 1 del capítulo 6. Dice lo siguiente: En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí vemos una visión que tuvo Isaías. Pero antes de comentar acerca de la visión, tenemos que hablar del contexto en el cual se ubica justamente esta visión. Y la primera parte dice que la visión fue recibida en el año en que murió el rey Uzías. La pregunta es, ¿por qué Isaías tendría que hablar de un rey que ya había fallecido? ¿Será netamente para poder encontrarnos en la línea cronológica, en la línea de la historia? ¿O es que hay algo más que implica estas palabras del profeta? Bueno, para saber en qué año murió el rey Uzías, tenemos que primero saber quién era Uzías. Y para eso la Biblia nos cuenta en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, acerca de este rey. Un rey que tenía un futuro prometedor. Dice el versículo número 2 que ya a los 17 años de edad, él empezó a reinar sobre Judá y gobernó justamente 52 años. Es interesante lo que la Biblia menciona en el versículo número 4. Dice lo siguiente: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Estamos hablando de un rey que al inicio de su gobierno había hecho bien las cosas. Hacía las cosas conforme a lo que Dios mandaba. Era un líder, literalmente, realmente era un líder. Pero la historia cambia un poco más adelante porque cuando uno ve lo que él hizo mucho por el pueblo. Trajo tecnología militar, pudo expandir sus territorios, hizo tantas cosas por el pueblo que ahora el orgullo comenzó a subir. La fama de que ahora ya era conocido empezó a calar tan fondamente, tan profundo en él, que ahora cambió su vida, cambió su personalidad, cambió su carácter. Si no, mira lo que dice el versículo número 16. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció ¿para qué? Para su ruina. Esta palabra enaltecer es la misma que Isaías y Ezequiel hablan acerca de Lucifer cuando su corazón se enalteció. Y claro está que también fue para ruina. Bueno, lamentablemente, este rey Uzías, que había empezado bien su gobierno, terminó mal. No solamente porque se llenó de orgullo, no solamente porque se enalteció, sino porque profanó el santuario. Y al profanar el santuario, dice el versículo número 19, que en ese momento le brotó lepra en la frente.
Y el versículo número 21 dice que así el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Ahora, ahora que ya sabemos un poquito acerca del rey Usías, ¿por qué tendría que Isaías hablar de él cuando va a narrar acerca de la visión que él recibe? Bueno, allí en el día domingo hay 4 puntos interesantes que tenemos que repasar. Lo primero que llama la atención es la comparación que hace Isaías entre el rey Usías y el rey de reyes, o sea, Jehová Dios. ¿Por qué? Porque claramente hemos dicho de que este rey Usías murió con lepra, que era una enfermedad catalogada como inmunda y consecuencia del pecado. Bueno, vemos aquí a un rey pecador, mortal e inmundo frente a un rey inmortal, a un rey puro y a un rey divino. En segundo lugar, muestra el contraste entre el profeta y el rey. Mientras que el rey era un hombre enaltecido de corazón, era un hombre orgulloso, el profeta era una persona humilde que más bien estaba buscando que Dios pueda guiarlo en su nuevo llamamiento. En tercer lugar está la comparación de la enfermedad del rey con su pueblo. Vemos que la enfermedad que tenía el rey era la lepra y justamente era la misma condición moral que tenía el pueblo. Y eso lo hemos estudiado la semana pasada, cuando en Isaías 1:6 dice: no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y llaga podrida. Era tanto para el rey como para su pueblo. Y finalmente vemos que lamentablemente ante la pérdida, ante la muerte de ese rey, el pueblo quedó sin un líder, lo cual fue aprovechado por el rey asirio Tiglat-Pileser III, quien invadió Judá e incluso quería tomar por posesión todo el cercano oriente. Una de las tantas enseñanzas que podemos resaltar del día domingo es el peligro del orgullo. Porque el orgullo no solamente puede arruinar tu familia, el orgullo no solamente arruina tu trabajo o tu vida personal, sino que el orgullo puede hacerte perder el cielo. Entonces allí tenemos que pensar cómo está hoy nuestra vida delante de Dios. En el día lunes de la lección vamos a resaltar el lugar donde Dios se encontraba cuando entregó esta visión a Isaías. Es llamativo, porque recuerda que ya Usías había fallecido, el pueblo se encontraba sin un líder, y la pregunta ahora era: ¿quién iba a liderar este pueblo? Un pueblo que también estaba consumido en el pecado, definitivamente, pero ¿y ahora quién iba a gobernar el pueblo? ¿Quién tenía el control sobre el pueblo? Ya los asirios empezaban a invadir al pueblo, y la pregunta era: ¿quién tiene el control? Todo el mundo estaba desesperado, todo el mundo estaba sin esperanza, e incluso quizá el mismo Isaías se encontraba en una situación caótica. Allí es cuando Dios aparece. Porque cada vez que existe un problema en su pueblo, porque cada vez que existe algo que hace perder la esperanza a las personas, Dios siempre se presenta. Y es lo que hace justamente aquí. Vamos a volver a leer el versículo número 1 de Isaías 6, que dice: y en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. A través de esta visión, Dios quería decirle a Isaías: ¿sabes qué, Isaías? Murió Usías, es cierto, pero el rey sigo siendo yo. Eso es lo que Dios quería decirle, que no tenga miedo, que no tenga temor, porque gobiernos humanos pueden ir y venir, presidentes pueden estar, pueden salir, pero Dios sigue gobernando la historia de esta humanidad, mis queridos amigos. Es maravilloso porque el lugar donde se encuentra Dios es en el trono. Y no es la primera visión donde Dios se presenta a sus profetas en el trono. Es maravilloso, por ejemplo, cuando uno lee Éxodo, capítulo 24, habla de una visión que tuvo Moisés. Y en esa visión empieza el relato de un lugar que Dios manda construir para que la presencia de Él esté con todo el pueblo. Estoy hablando de ¿qué? Del santuario. Porque en el santuario Dios está intercediendo por su pueblo. En el santuario Dios defiende a sus hijos. Existe otra visión donde Micaías, el profeta, ve a Dios sentado en el trono y con el ejército del cielo. Esto es lo que dice, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 22, versículo número 19. Oye pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono
y todo el ejército de los cielos junto con él. Es decir, Dios siempre se ha presentado, o en muchas ocasiones, se ha presentado en el trono. Ah, interesante. Ahora lo hace con Isaías, lo hizo con Amós, y ni qué decir acerca de Daniel, de Ezequiel, de Juan, que en momentos de dificultad, en momentos de cautiverio, en momentos de exilio, la presencia de Dios se aparece a ellos para darles paz, seguridad y esperanza. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir entonces Isaías capítulo 6, versículo 1 en esta segunda parte? Que Dios en su trono dirige la historia a fin de que nosotros todavía tengamos esperanza. En tu país quizá la situación hoy es caótica, quizá hoy es difícil, la situación económica, política, la situación sanitaria de tu país quizá hoy deja mucho que desear y hay mucha ansiedad y angustia en tu corazón y en tu familia. Bueno, el Señor Jesús nos dice en este día que Él sigue el control de la historia y que aún podemos tener esperanza. Así que tenemos que aprender a confiar en Él. El día martes de la lección habla del llamamiento que recibe Isaías. Vamos a leer juntos el versículo número 5 al 7. Dice lo siguiente: y entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El versículo 5 nos deja una gran enseñanza, mis queridos amigos. En primer lugar, Isaías siente dolor porque es imperfecto. Siente dolor porque no es perfecto ante los ojos de Dios. Y es más, sino que él se siente imperfecto luego de que ve al Rey de Reyes. Y esta es una gran enseñanza para nuestra vida. Nosotros vamos a saber las condiciones de nuestra vida y la necesidad de un cambio cuando nosotros veamos a Dios en nuestra vida. Antes de que Isaías viera al Señor, Isaías no sentía un dolor por su imperfección. Pero luego de que vea al Señor, él siente ese dolor. Por eso es necesario nosotros cada día entregarnos a Dios a fin de ver nuestra condición pecaminosa y la necesidad de un cambio. ¿Me dejó entender? Pero no es solamente eso, sino que el versículo 6 continúa diciendo, y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. No era simplemente un carbón, o no era, mejor dicho, cualquier carbón. Era un carbón que había sido tomado ¿de dónde? Del altar del incienso, del altar de la intercesión. Es decir, el carbón era símbolo ¿de qué? De purificación. El carbón representaba ese poder purificador y ese poder transformador de la gracia divina. Y el ángel toma ese carbón, toca los labios de Isaías y le dice a Isaías, Isaías, ahora estás limpio. Quiero que leas conmigo el segundo párrafo, la cita de Profetas y Reyes, que dice lo siguiente: estando, por así decirlo, en plena luz de la divina presencia en el santuario interior, comprendió que si se lo abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Por eso es que era necesario la purificación, era necesario limpiarlo del pecado. Y yo pregunto, para cerrar esta segunda parte, ¿eres consciente del pecado que hay en tu vida? ¿Eres consciente de la maldad que hay en tu corazón? Y la otra pregunta que te hago es, ¿estás listo y dispuesto a que Dios te purifique y a que Dios te limpie de toda maldad? Bueno, allí hay que pensar. El día miércoles de la lección está enfocado en la comisión que recibe el profeta Isaías. Pero aquí hay un proceso interesante. Hay una necesidad del profeta, se siente angustiado, luego ve en visión a Dios, Dios le dice que él sigue siendo el dueño y el rey del universo. Luego se siente pecador por haber visto a Dios. Luego viene un ángel, toca sus labios, lo purifica. Y una vez purificado, hay algo que llama la atención que hace Isaías. Vamos a leer el versículo número 8 que dice lo siguiente. Después oí la voz del Señor que decía,
¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Este versículo nos deja tres grandes enseñanzas. Número uno, hay una respuesta inmediata. Pero ¿sabes por qué hay una respuesta inmediata? Porque en su corazón Isaías ya había sido transformado por Dios. Y cuando una persona es transformada por Dios, esa persona está dispuesta a cumplir la misión. ¿Sabes que hay muchas personas en las iglesias que están acostumbrados solamente a asistir, a participar de un culto, pero no desean cumplir la misión? Y el cumplimiento de la misión se da de muchas formas, pero en ninguna de las formas hay muchos cristianos que están decididos a cumplirla. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta está aquí. Porque estas personas que van a una iglesia y participan del culto, pero no se comprometen con Dios, son personas que hasta el día de hoy no han entregado su corazón sinceramente al Señor. Podrán haberse bautizado, podrán haber entrado en el agua, pero quizá hasta el momento no nacieron de espíritu. Otro tema que marca la lección del día miércoles es el ánimo que recibe Isaías. Y no porque Dios no esté acostumbrado a animar a sus hijos, claro que está acostumbrado. Pero el lugar donde anima a Isaías sí llama la atención. ¿Dónde lo anima? En el templo. Y hay muchas referencias bíblicas. Tenemos ahí, por ejemplo, Salmo 73, donde Dios está dispuesto a concedernos paz y a darnos comprensión de las cosas. Hebreos 4, versículo 14 al 16, donde Dios en su santuario nos otorga paz y nos otorga seguridad. Hebreos 10, versículo 19 al 23, donde justamente el Señor en su santuario nos otorga el perdón de los pecados. Y Apocalipsis 5, donde nos muestra al Cordero inmolado, al Cordero sacrificado, que sirvió gracias, nos sirve ¿de qué? De esperanza y de salvación. Es decir, el santuario de Dios allí en el cielo es un lugar donde los débiles, dice la lección, e imperfectos como nosotros podemos encontrar refugio. Y qué lindo, qué maravilloso saber que tenemos a un Dios en el cielo, en el santuario, que intercede por nosotros y que nos otorga paz, seguridad, perdón y sobre todo nos quiere dar salvación. Porque Dios está obrando para rescatarnos. ¿A través de quién? A través de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Por eso, mis amigos, no tengamos miedo, no tengamos temor, no tengamos vergüenza de acercarnos al trono de Dios, porque es el lugar donde tú podrás encontrar socorro, auxilio, y el lugar donde puedes encontrar la paz que hoy tu vida necesita. ¿Me dejo entender? Todo eso, ¿en quién lo obtenemos? En Cristo Jesús. El día jueves de la lección enmarca la apelación que hace Dios por su pueblo. El mensaje que Isaías debería predicar. Y es un mensaje interesante. Vamos a leerlo. Versículo número 9 dice lo siguiente. Y dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. O sea, era básicamente el anuncio de que el pueblo oía, el pueblo veía, pero iba a ser muy difícil que el pueblo comprenda lo que estaba pasando, porque el pecado era tan grande que habían perdido hasta el discernimiento. Continúa diciendo el texto bíblico en el versículo 10, embotado el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Aparentemente vemos a un Dios muy duro, ¿no? Muy rudo. Un Dios que aparentemente ya no quiere que el pueblo se arrepienta. Un Dios que prefiere que los oídos oigan pero no entiendan. Un Dios que prefiere que el corazón ya no entienda y que no haya sanidad. Digo aparentemente porque no es así. No podemos aislarnos en un texto bíblico y pensar que Dios desea el mal para sus hijos. No. Antes de esto hemos visto las grandes oportunidades a lo largo de la historia que Dios había otorgado al pueblo para que se arrepientan, pero el pueblo no se arrepentía.
Es decir, lo que estaba pasando ahora era básicamente una consecuencia de una vida lejos de Dios. Y es por eso que Isaías en el versículo 11 pregunta y dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a tener que ser así? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Es decir, hasta que no quede nada. Es que la situación del pueblo, vuelvo a repetir, era muy angustiante, era muy preocupante. Y lo que necesitaba Israel para volver a resurgir era que todo el pecado sea que exterminado del pueblo. El versículo 12 dice, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio del país. Y si queda aún en ella la 10ª parte, volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Es decir, Dios, amigos, no estaba desechando al pueblo por completo. Él quería desechar la maldad, sí, por completo, pero no a su pueblo. Por eso hace la comparación con el tronco, que aún quedando un tronco, podía nacer nuevamente una simiente, podía nacer nuevamente un remanente, es decir, se levantaría un nuevo Israel. Pero para que un nuevo Israel nazca, era necesario la destrucción completa de la maldad que había en el pueblo. Dice la lección en el último párrafo de la primera parte, dice, el papel de Dios y el de sus siervos es dar a las personas la opción de elegir para que tengan una advertencia adecuada. Dios no te obliga a hacer las cosas. Eres tú quien toma las decisiones. Pero recuerda que Dios no quiere que ninguno perezca. El deseo de Dios no es destruir, sino es salvar eternamente. Es cierto que a veces somos destruidos en algunos planes de la vida. Somos destruidos en algunos proyectos de la vida. Pero esa destrucción es necesaria muchas veces para poder alcanzar la eternidad. Hay situaciones como la de Faraón, por ejemplo, y esto es lo que la lección menciona en el día jueves, la parte final, donde Éxodo 4:21 dice que Dios endureció el corazón de Faraón y siempre se ha preguntado, ¿no? ¿Y por qué Dios endurecería el corazón de Faraón? Si Dios quería salvar y si Dios realmente ama a sus hijos, ¿por qué endureció el corazón de Faraón? Bueno, no es que Dios directamente hizo algo en el corazón de Faraón para que Faraón no se salvara, no es así, sino que las continuas amonestaciones de Dios hacia los egipcios y los diferentes mensajes que Dios llevaba a Faraón a fin de salvarlo y dejar que su pueblo sea libre. Lamentablemente ese mismo mensaje con un foco de salvación, lamentablemente para Faraón fue lo contrario, ¿no? Y Faraón fue endurecido por estos mensajes que Dios entregó, aun cuando no era la intención de Dios endurecer el corazón. Bueno, eso se refiere al versículo, ¿no? Como quien decide perderse es uno mismo, y como quien decide salvarse es uno mismo. Dios no toma decisiones por nosotros, mis amigos. Tú tienes que aprender a tomar buenas decisiones, pero tomar buenas decisiones es una consecuencia de haber entregado tu corazón al Señor. Mis queridos amigos, la lección de esta semana nos deja claro que Dios está al control del mundo. Pueden pasar muchas cosas, pero no debes dejar de confiar en el Señor. Al mismo tiempo debes recordar que así como Dios llamó a Isaías, Dios también te llama a ti. Y te llama para que cumplas la misión, te llama para que prediques el Evangelio. Pero así como Isaías necesitaba purificación, hoy el Señor está dispuesto a limpiarte de todo pecado. La pregunta es, ¿estás dispuesto, mi amigo? ¿Estás dispuesta, mi amiga, a aceptar el perdón del Señor? La decisión es solo tuya. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.